Bendígate el Dios Todopoderoso desde su santa morada. Que el don de Dios se aflore en tu vida plenamente. Que le des una apertura al Espíritu Santo en tu vida, que le anheles, que le desees, que quieras que Él te visite, que inunde con su fuego, con su poder, con su gloria, todo tu ser, tu vida, tu casa y los de tu casa. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En la palabra de Dios dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, llegó el famoso día de Pentecostés. Ese, esto es o fue en los días de la celebración de las semanas. Es decir, sucedió en la fiesta de las cosechas judías. 50 días luego de la resurrección de Jesús, se da el día de Pentecostés. 10 días luego de que Jesús ascendiera al cielo, el Espíritu Santo se derrama de manera poderosa, como nunca antes había sucedido en aquellos creyentes, en los seguidores, en los discípulos de Jesús. Sí, yo tengo que decirlo de otra manera. En el Antiguo Testamento alguien puede inferir que está la escuela del Padre. Yo lo asumo como la escuela del Padre, aunque veo a Jesús actuando permanentemente bajo el nombre de Yahvé, bajo el nombre de Jehová. En los evangelios veo 2 años y medio de cátedra donde Jesús está formando a sus discípulos, donde los discípulos de Jesús están en la escuela del Raboní, están en la escuela del Maestro. Pero el libro de Hechos de los Apóstoles, déjeme decirlo, con toda certeza, con toda seguridad, es el libro donde se puede realmente empezar a visualizar al Espíritu Santo, se puede empezar a ver al Espíritu Santo. Es el libro donde se habla con el Espíritu Santo y hasta parece ser que se le puede palpar. El libro de Hechos de los Apóstoles es la escuela del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere conocer al Espíritu Santo? ¿Alguien quiere saber cómo actúa? Lea. Lea el libro de Hechos de los Apóstoles. Alguien quiere entrar en contacto con el Espíritu Santo. Alguien quiere desarrollar comunión, tener intimidad con el Espíritu Santo. Lea el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero qué maravilloso
Dice que hubo un día de Pentecostés. Y el texto lo señala como el día más maravilloso. El día que toda la humanidad deseaba. Es que desde que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, no había comunión entre el hombre y el Espíritu de Dios, abiertamente como está sucediendo. El día de Pentecostés era el día esperado. Por eso el texto lo dice: cuando llegó este día, el día de Pentecostés, estaban todos unidos, todos juntos, unánimes. Qué maravillosa esta palabra. Porque donde hay división, el mismo Jesús lo enseñó. No está el Espíritu de Dios. Por eso el mismo Jesús dice que donde dos o tres se ponen de acuerdo, allí está Él. Sí, cuando dos o tres están en unanimidad, están unidos con un solo propósito, un solo pensamiento, están vinculados. Óigalo bien, como si fueran una sola alma. Es allí donde se manifiesta el Espíritu Santo. Qué tremendo esto, porque esta pequeña comunidad, los 120 que están en el aposento alto, habían dejado de lado los pensamientos paganos, los pensamientos mundanos, habían dejado las vanidades, habían dejado sus propias aspiraciones personales. Y todos estaban anhelando, deseando el cumplimiento de la promesa de Jesús, el cumplimiento de la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Sí, de allí que Pablo dice que el Espíritu nos anhela, celosamente nos desea, pero es necesario que también usted y yo lo deseemos. Muchos quieren que el Espíritu Santo venga a sus vidas y hablan del Espíritu Santo como presencia real en sus vidas, donde en sus casas lo único que hay es contiendas, divisiones, pleitos, donde lo único que son es actores de violencia, sean hombres o mujeres, y podrán hablar en muchas lenguas, pero si no son agentes del Evangelio, no me digan a mí que están llenos del Espíritu Santo. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana. El versículo 2 nos habla del de repente de Dios. El de repente de Dios. El de repente del Espíritu Santo, y de repente, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie se lo esperaba, Él irrumpió. Y he escuchado hablar del de repente de Dios basado en este texto como algo espectacular. Y es cierto, pero también hay otro de repente de Dios. Hay otro de repente del Espíritu. Y no todo lo de repente de Dios son de bendición, son de exaltación, son de derramamiento de su Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando Sodoma y Gomorra estaban seguros, vino un de repente de Dios que consumió todo. Cuando la humanidad en los días de Noé también estaban confiados y se habían erigido a sí mismos con sus propias deidades, considerando al hombre como un dios. Óigalo bien, también vino de un momento a otro. El de repente de Dios inundó la tierra totalmente, la llenó de agua y la humanidad pereció. Sí, y podría seguirle contando de los de repente de Dios que han sido de juicio y de condenación. Gloria a Dios, estamos hablando del de repente de bendición, pero este de repente es provocado. No llega así porque sí, es mediante la búsqueda,
en oración, es mediante la búsqueda, en humillación, en vigilia, es mediante la búsqueda del Espíritu Santo, entregándole todo a Él, cediéndole todo a Él, entregándole el control, cediéndole el control a Él. Y como lo dije antes, anhelándolo, deseándolo, clamándole al Padre por Él. Un clamor, Padre, yo deseo, yo necesito al Espíritu Santo. Tal como dice la palabra, que Él clama por nosotros con gemidos indecibles, indescriptibles, indescifrables. Asimismo, nosotros debemos clamarle al Padre para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Qué maravillosa palabra. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Este fue el mismo soplo que Jesús, Yahvé, Jehová, cuando formó al hombre en Génesis capítulo 2, versículo 7, hizo en nuestras narices. Óigalo bien, un viento recio. Algo nunca antes visto empezó a soplar sobre el aposento alto y llenó toda la casa. Y tuvieron la experiencia que ningún ser humano había tenido. ¿Sabes? Esto es exclusivo para los seguidores de Jesús. Un pequeño grupo profetizaba en el campamento con Moisés, y dos de ellos no estaban en el campamento. Óigalo bien. Y vino noticia a Moisés de que ellos estaban profetizando. Pero esta noticia llegó como una queja a Moisés, como proponiéndole a Moisés que le prohibiera a estos hombres profetizar. Y sabe, de manera profética, Moisés lo dijo así: ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta y su espíritu descendiera sobre cada uno de ellos. Óigalo bien, y aquí se está cumpliendo esta palabra profética. El pueblo de Dios, no una nación entera, sino aquellos que realmente han creído mediante Jesús, empiezan a recibir, a vislumbrar, a ver, a sentir la presencia del Espíritu cuando ven que sobre ellos caen lenguas de fuego, lenguas poderosas, porque estas lenguas de fuego representan el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es fuego purificador. Bueno, como lo dije antes, frente al de repente de Dios, a los de repente de Dios, también este evangelio puede ser fuego consumidor, porque el Espíritu es fuego que purifica, fuego que limpia, fuego que consume, pero también es fuego que destruye. Óigalo bien. Pero en este caso se le aparecieron lenguas de fuego repartidas y fue cayendo, descendieron sobre cada uno de los discípulos de Jesús, sobre cada uno de los que estaban allí, entre los cuales estaban los hermanos de Jesús y la Santísima Virgen María, la Madre de nuestro Señor y Salvador, también pudo experimentar esta maravillosa manifestación, derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabe? Y fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es, pudieron comprender abiertamente el mensaje. Cada uno de las escrituras, lo que no entendían antes, ya lo comprendieron. Hay mucha dureza en el corazón del creyente. Hay mucha incertidumbre, mucha oscuridad en aquellos que dicen creer en Jesús, que no comprenden las escrituras. ¿Y saben por qué no las comprenden? Porque no tienen el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo el mayor intérprete de las Sagradas Escrituras. Él fue quien las inspiró, Él fue quien las sopló, Él fue quien las comunicó. Nadie más que Él puede darnos la más clara y puntual interpretación y claridad sobre las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban en el aposento alto, los 120, y cada uno de ellos tuvo claridad sobre el ministerio de Jesús, sobre el mensaje profético y sobre el mensaje evangelístico. Oh, empoderados por el Espíritu Santo a salir a predicar las buenas nuevas. Sí, el Espíritu Santo hizo una obra que los mismos discípulos, los 120, no la creerían si la hubiesen visto en otros. Empezaron a hablar en otros idiomas. Empezaron a hablar en los idiomas que ellos nunca habían manejado, siendo iletrados, siendo simplemente labriegos, simples pescadores que nunca habían salido de Israel. Empezaron a hablar en el idioma de los egipcios, empezaron a hablar en idiomas africanos, dialectos desconocidos, empezaron a hablar en idiomas europeos, empezaron a hablar en idiomas asiáticos, idiomas que ellos nunca habían conocido, pero que quienes lo escuchaban comprendían perfectamente y entendían lo que ellos estaban diciendo y estaban llevando el mensaje de salvación a la humanidad, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando se derrama en una persona. No puede parar de predicar la palabra, no puede parar de llevar el mensaje de salvación, no puede parar de testificar del poder y del don de Dios en su vida y la obra que Dios está dispuesto a hacer en aquellos que reciben el mensaje de salvación. ¡Qué maravilloso! ¿Sabe? A Jesús lo tildaron de loco. A estos los tildaron de borrachos. Sí, esto es lo que causa el Espíritu Santo. Nos vuelve locos y nos hace ver como insensatos. Pero ante los ojos de aquellos que fueron escogidos para condenación, ellos no pueden entender, no pueden comprender la obra del Espíritu Santo. Pero tú que escuchas y estás escuchando este mensaje, déjame decirte que estás en la perspectiva de la salvación, que has sido escogido para salvación, pero necesitas ser instrumento útil de Dios. El Espíritu Santo no se derrama simplemente para vanidades, para prepotencia, para orgullo, para titularse. Óigalo bien, para erigirse como el más importante, como los más grandes. No, el Espíritu Santo se derrama sobre aquellos que quieren y están dispuestos a ser instrumentos del Dios viviente. Óyelo bien, Él no es un juego. Yo lo llamo el Señor Espíritu Santo. Deséalo tanto como yo lo he deseado, lo he experimentado, lo he vivido. Deséalo. Él desea que tú lo desees, porque Él también te desea. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.